El profesor, de John Katzenbach. Capítulo 36. No, dijo Adrian. No, fue repitiendo. Imagen tras imagen de mujeres jóvenes pasaban en la pantalla. Todas estaban participando de varios actos sexuales, o si no, adoptaban diversas poses para una webcam que las tomaba cubiertas de burbujas de jabón mientras se daban una ducha, desnudas mientras se maquillaban exageradamente o atendían eróticamente a un hombre o a otra mujer. Generalmente un hombre con tatuajes o con una mujer de pelo rubio batido. Algunas eran clientes estrellas pornográficas, otras eran simplemente aficionadas. Había estudiantes de la universidad y prostitutas. Todas parecían jugar a la cámara. Adrian consideró que todas se veían aniñadas y hermosas, y al mismo tiempo misteriosas. Se reprendió interiormente. Años de estudiar psicología y no puedes decir por qué alguien se iba a exponer de manera tan íntima para que cualquier desconocido mirara. Por supuesto que conocía una respuesta: dinero. Adrian giró hacia el delincuente sexual, que estaba ordenando cada anotación. Esperaba que Mark Wolf se mostrara exasperado y alzara sus manos en gesto de frustración, porque así era como se sentía él. Pero Wolf no hizo nada de eso. Simplemente continuó apretando teclas en la computadora y haciendo aparecer imágenes, entrando en un sitio web tras otro, haciendo bajar una cascada de pornografía en la computadora. Wolf tenía el estilo de un maestro, sin dejar de hacer clic, rara vez deteniéndose para echar una mirada prolongada a las fotografías o a los videos que inundaban la pantalla, haciendo caso omiso del constante gemir y gruñir que salía de los parlantes. Adrian también estaba prestando poca atención a los detalles reales de cada imagen, como si la repetición entumecedora lo hubiera de alguna manera inhumanizado contra cualquier cosa que se presentara ante sus ojos, atento en cambio a alguna señal que revelara que habían tropezado con Jennifer. La voz de Brian le susurró en la oreja: Audie, lo que él te está mostrando es el mundo común de la pornografía, pero el mundo que tú quieres está en otro lugar. Se movió de su asiento. Señor Wolf, comenzó lentamente. No estamos yendo por el camino adecuado en este asunto. Wolf se detuvo. Apretó la tecla que interrumpía el sonido que salía de la computadora, dejando muda a la niña que apenas si parecía tener 18 años. Y se retorcía en lo que Adrian supuso que era la más falsa de las pasiones. Le mostró una lista que había hecho en una hoja de papel tamaño oficio. Estaba lleno de direcciones, .com y nombres de sitios web como screwinteenagers.com o watchme24.com. Adrian tuvo la impresión de que prácticamente cualquier combinación de palabras sexualmente provocativas se habían convertido en un sitio en el mapa de internet. Tengo muchos lugares todavía para visitar, empezó antes de sacudir la cabeza. Adrian probó otra vez. Este no es el camino correcto, señor Wolf, ¿no? No, profesor, respondió Wolf, señalando a la mujer delante de ellos. Y dijo lentamente: como usted probablemente ya puede darse cuenta, no muchas de estas personas están siendo obligadas a hacer algo que no quieren hacer. Adrian miró la pantalla. Sintió que había estado en una pelea visual. No es eso lo que digo, continuó Wolf. Tal vez han sido obligadas porque están quebradas, u obligadas porque no tienen trabajo, u obligadas porque es lo único que saben hacer, o tal vez algo dentro de ellas las obliga porque las excita. Es posible, pero ese seguramente no es el caso de Jennifer, ¿no? Adrian asintió con la cabeza. Sí, continuó Wolf, e incluso los aficionados o los muchachos de la secundaria que ponen cosas en Facebook son demasiado grandes para la niña que usted está buscando. Y todos estos sitios, bueno, para evitar que los rastreen, se cuidan muy bien de tomar todos los recaudos para que incluso los adolescentes que toman fotografías con cámaras de teléfono celular y las esconden de los padres tengan al menos 18 años. Nadie quiere el calor que se detuvo.
Wolf pareció estar pensando antes de estirar la mano hacia el suelo donde tenía una botella de agua. Tomó un trago largo, luego arrugó las hojas de papel llenas de direcciones en la web que había estado usando como guía. Tengo una idea. Se balanceó hacia atrás en su asiento, pensando antes de continuar. Bien, usted conoce la fecha en que la pequeña Jennifer desapareció, de modo que si está en algún lugar por aquí tiene que ser un mensaje relativamente nuevo. La mayoría de estos otros sitios han estado por aquí por mucho tiempo y cambian constantemente lo que ofrecen. Las caras pueden ser diferentes, pero la acción no lo es. Pero lo que usted está buscando... Adrian lo interrumpió. Coerción, señor Wolf. Una niña obligada a... Wolf tomó el volante y observó la fotografía de Jennifer. Una niña, ¿eh? Se ve bonita. Adrian debe haber tenido un aspecto particularmente feroz, porque Wolf levantó la mano, como si quisiera desviar un golpe. Muy bien, profesor. Ahora estamos entrando en la parte peligrosa. ¿Está usted seguro que quiere acompañarme? Sí. Lugares de verdad oscuros. Observe la mayoría de estas cosas, profesor. Podrían ser explícitas. Hasta podrían resultar repugnantes para algunas personas. O chocantes. Diablos, no lo sé. Pero no estarían allí si no hubiera alguien en algún lugar dispuesto a pagar por la oportunidad de mirar. Y debe haber muchos... alguien, porque todos los lugares en los que hemos estado están pagando dinero. Encaje a la pequeña Jennifer en ese esquema y sabremos a dónde ir. Deje de llamar la pequeña Jennifer, señor Wolf. Lo hace sonar... Wolf se echó a reír y completó la expresión. ¿Trivial? Eso es. Bien, trataré, pero usted tiene que comprender algo. La web hace que todo sea trivial. Wolf miró a los cuerpos entrelazados en la pantalla. Vaciló. ¿Qué ve usted, profesor? Veo una pareja haciendo el amor. Wolf sacudió la cabeza. Sí, eso es lo que pensaba que usted iba a decir. Eso es lo que prácticamente todo el mundo dice. Mire con más atención, profesor. Adrian se detuvo. Pensó que era Wolf quien hablaba, pero luego reconoció la voz de Brian. Pero no estaba sola. Era como si detrás de una alucinación hubiera una segunda, y se inclinó hacia adelante tratando de separar los tonos hasta que se dio cuenta de que Tommy le estaba haciendo eco a Brian. Muéstrate más profundo, escuchó. Por un momento se sintió confundido, no estaba seguro de dónde vino la insistencia. Entonces se dio cuenta de que tenía que ser Tommy. Quiso lanzar una carcajada de alegría. Casi había abandonado toda esperanza de volver a escuchar a su hijo otra vez. Muéstrate más profundo, escuchó por segunda vez. Piensa como un delincuente, ponte en los zapatos de la rata. ¿Por qué corren por un pasillo del laberinto y no por el otro? ¿Por qué? ¿Qué obtienen y cómo lo ganan? Vamos, papá, tú puedes hacerlo. Adrian susurró el nombre de su hijo. Solo el hecho de decir la palabra Tommy lo llenaba con una mezcla de emociones, amor y pérdida, ambas girando en su interior. Quería preguntarle a su hijo, ¿qué estás diciendo? Pero las palabras se perdieron en su lengua cuando la insistencia de Tommy lo interrumpió. Los asesinatos de Morse. Papá, ¿qué fue lo que hizo tropezar a los asesinos? Se expusieron. Adrian fue a un lado a otro en su cabeza. ¿Qué significa eso, papá? Eso quiere decir que estaban demasiado confiados y no estaban pensando en las consecuencias cuando dejaron su anonimato. ¿No es eso lo que deberías estar buscando? La voz de su hijo parecía confiada, decidida. Tommy siempre había tenido el don de expresar un control total, incluso cuando las cosas se estaban desintegrando. Esa era la razón por la que era tan buen fotógrafo de guerra. Adrian volvió a mirar la pantalla. ¿Profesor? Wolf parecía alterado. Adrian empezó a hablar como un estudiante interrogado por un maestro. Lo que veo es que alguien que, por cualquiera que sea la razón, quiere estar en esa pantalla, dijo. Veo a alguien que está jugando según ciertas reglas, con deseo de actuar. Veo a alguien que no ha sido obligado a dañarse. Wolf sonrió. Eso fue poético, profesor. Lo mismo creo yo. Veo explotación, veo comercio. ¿Ve usted el mal, profesor? Muchas personas dirían que ven depravación o algo espantoso y horrible casi al mismo tiempo.
y entonces dejarían de buscar. Adrian sacudió la cabeza. En mi campo no hacemos juicios morales, solo evaluamos los comportamientos. Seguro, como si yo creyera en eso. Wolf se mostró divertido, pero en realidad no era irritante. A Adrian le pareció que había pasado algún tiempo considerado quién era y quién lo atraía. Cuando Wolf regresó al teclado de la computadora, Adrian escuchó a Brian que le susurraba a la oreja. Bueno, así que este pervertido es un degenerado, pero ¿quién lo hubiera imaginado? No es un psicópata. ¿No es eso lo más sorprendente? La risa de Brian se desvaneció mientras Wolf apretaba algunas teclas en la pantalla y se llenaba de rojo y negro. Era un primer plano de un calabozo repleto de látigos, cadenas y una cama de madera negra, donde un hombre que llevaba una máscara de cuero ajustada a la piel estaba siendo golpeado sistemáticamente por una corpulenta mujer, también vestida con cuero negro. El hombre estaba desnudo y su cuerpo se estremecía con cada golpe. Si era de placer o de dolor, era algo que Adrian no podría distinguir. Tal vez ambas cosas, pensó. Este tipo de lugar oscuro, precisó Wolf. Adrian observó por un instante. Vio que el hombre se estremecía. Sí, ya veo. Pero es solo un ejemplo, profesor. Adrian permaneció en silencio por un momento. Tenemos que ajustar los criterios de búsqueda. Otra vez Wolf asintió con la cabeza. Exactamente, así es. Quería preguntar, ¿dónde busco? Esperando que Tommy o Brian lo supieran, pero lo frustraron con su silencio. Tenemos que buscar cautivos, sugirió. Wolf parecía estar pensando mientras Adrian continuaba. 3 personas, los 2 secuestradores y Jennifer. ¿Cómo enrolan gente para lo que han hecho? Tienen que hacer dinero, de otra manera, esta sería una búsqueda inútil. Así que consígame el dinero, señor Wolf. Encuéntreme la manera de que alguien usaría a una niña que secuestraron en la calle. Adrian era insistente. Su voz tenía una autoridad que desafiaba su enfermedad. Podía escuchar a su hermano y a su hijo en algún recoveco de su cabeza, con ecos de un aplauso. Wolf regresó a la computadora. Acomódese, ofreció en voz baja. Esto va a ser difícil, especialmente para un tipo viejo como usted. ¿Y para usted no es difícil, señor Wolf? El delincuente sexual sacudió la cabeza. Territorio conocido, profesor. Ya he visto todo esto antes. Continuó moviendo los dedos sobre el teclado. ¿Sabe? Cuando uno es como yo, no es que uno se dé cuenta de inmediato que es precisamente, vaciló, lo que a uno lo atrae. Se necesita una cierta exploración. A medida que la mente de uno se va llenando de imágenes y pasiones, pues bien, uno las va buscando. Uno viaja mucho con la cabeza y luego con los pies. Se encogió de hombros. Así es como generalmente lo atrapan a uno. Cuando uno no está seguro de lo que está buscando, una vez que uno lo sabe, y quiero decir que uno que realmente lo sabe, pues bien, profesor, entonces uno es libre, porque puede planear las cosas con un propósito concreto. Adrian dudaba de que alguno de sus profesores de su antiguo departamento pudiera haber ofrecido un análisis tan sucinto de los enredados temas emocionales que rodeaban a una gran cantidad y variedad de delitos sexuales y comportamientos desviados. Wolf se detuvo repentinamente con un dedo listo por encima de la última tecla. Tengo que saber que usted va a apoyarme, dijo bruscamente. Tengo que saber que puedo contar con usted, profesor. Tengo que estar seguro de que todo esto queda entre nosotros. Adrian oyó de pronto que Tommy y Brian lo alentaban. Sigue, adelante y miente. Sí, en esto usted tiene mi palabra. ¿Podrá soportar una violación? ¿Podrá ver que matan a alguien? Creí que usted dijo que las películas de snuff no existían. Wolf sacudió la cabeza. Yo le dije que en el mundo de lo razonable no existían. Son una leyenda urbana. En el mundo de lo no razonable, bien, tal vez existen. Wolf respiró hondo y continuó. Como ves, si alguna vez yo fuera atrapado con estas cosas en la computadora o si algún policía que monitoree estas cosas
alguna vez pudiera rastrearme, pues bien yo estaría... Se interrumpió. Adrian no tuvo que llenar el hueco con la palabra obvia. No, yo soy quien le pide que haga esto. Si surge algo, como por ejemplo la policía, yo sí asumiré toda la culpa. ¿Toda la culpa? Sí. Y usted puede decir la verdad, señor Wolf, que yo estaba dispuesto a pagarle para que me guiara. Sí, y solo que ellos tienen que creerme. Wolf farfulló estas palabras y Adrian se dio cuenta de que el delincuente sexual estaba balanceándose en el borde del precipicio. Por una parte, conocía los problemas en los que podría estar metiéndose, incluso con la protección de Adrian. Por la otra parte, Wolf quería seguir adelante. Los lugares a los que estaba dirigiendo eran destinos que Wolf deseaba alcanzar, y la búsqueda de la pequeña Jennifer, emprendida por Adrian, le estaba dando una suerte de retorcido permiso. Adrian podía darse cuenta de esto viendo la manera encorvada en que el delincuente sexual se inclinaba sobre el teclado. Muy bien, profesor, ahora estamos entrando en las sombras. Su voz parecía un poco aguda, cargada de energía. Apretó la última tecla y en la pantalla aparecieron niños pequeños. Estaban jugando en un parque en un día soleado. En el fondo, Adrian pudo ver edificios antiguos y calles adoquinadas. Ámsterdam, supuso. Mark Wolf pareció temblar en ese momento, un movimiento involuntario que Adrian solo captó por el rabillo del ojo. Luego ambos hombres tragaron con fuerza, como si sus gargantas hubieran secado de pronto. Aunque por razones diametralmente opuestas, parece todo muy inocente, ¿no, profesor? Adrian asintió con la cabeza. No lo será en un minuto. El día soleado y el parque se disolvieron en una habitación de muros blancos con una cama. Pues bien, mirar esto o ser dueño de esto o incluso pensar en esto, informó Wolf, inclinándose ansiosamente hacia adelante, es algo completa y asquerosamente contrario a la ley. Siga, adelante, ordenó Adrian, aunque esperó que fuera Brian quien lo obligaba a continuar. Aunque no había escuchado ni una palabra insistente pronunciada por la alucinación en varios minutos. Era como si hasta el brusco abogado muerto junto a él hubiera sido intimidado por lo que aparecía en la pantalla. Durante horas, los dos hombres pasearon por un mundo de computadora que tenía reglas diferentes, moral diferente y que apuntaba a aspectos de la naturaleza humana que estaban fríamente descritos en los libros de texto. Era poco lo que no había existido durante siglos, salvo el sistema de entrega y las personas que lo hacían. Adrian podría haberse sentido perturbado por lo que veía, pero había en él un cierto distanciamiento clínico. Era un explorador con un único propósito, y todo lo que pasaba frente a él, que no se ajustara a su teoría de dónde estaba Jennifer, era descartado de inmediato. Más de una vez, al moverse incómodo con la aparición de algún horrible abuso, se consideró afortunado por ser psicólogo, afortunado por estar perdiendo la razón y la memoria simultáneamente. Era como si estuviera doblemente protegido, capaz de mirar cosas que daban nuevo sentido a la palabra terrible, porque esas cosas iban a desaparecer en su interior en lugar de convertirse en pesadillas. A través del largo día y entrada de la noche, la madre de Wolf aparecía de vez en cuando en la puerta de la estancia, pidiendo de manera vacilante que se le permitiera ver sus programas, pero era de inmediato apartada del camino por su delincuente hijo. Al final, le preparó un poco de comida y la metió en la cama, siguiendo el ritual nocturno acostumbrado, disculpándose por haberse apoderado de la televisión y prometiéndole una muy larga sesión adicional de comedias para el siguiente día. Wolf se había demostrado renuente a robarle esos momentos a su madre. Adrian advirtió su cariño, pero también notó que Wolf parecía lanzarse con placer sobre las imágenes que iba encontrando. A veces Adrian decía, pasemos a otra cosa, pero Wolf era lento para responder, sin deseos de apartarse de aquello. Wolf se veía tan estimulado como cauteloso.
Adrian suponía que el delincuente sexual nunca había estado sentado junto a otra persona cuando recorría los mundos de la web. Era, pensaba Adrian, agotador de una manera que entumecía. Vieron a niños, vieron perversiones, vieron muerte. Todo parecía real, aun cuando fuera falsificado. Todo parecía falso, aun cuando fuera real. Adrian comprendía que la línea que separaba la fantasía de la realidad era más que difusa. No había ya ninguna manera de que él pudiera saber si lo que estaba viendo había ocurrido en realidad o si había sido elaborado con destreza de un maestro en efectos especiales de Hollywood. Un terrorista que ejecuta a un rehén. Eso tenía que ser real, pensó, pero eso ocurría en un mundo de tinieblas. Walt continuó apretando teclas, pero estaba aflojando el ritmo. Adrian imaginó que estaba cansado por el solo hecho de estar al borde del precipicio de tantos de sus propios deseos. Era tarde. «Mire», dijo Wolf, «tenemos que hacer una pausa. Comer algo, tal vez, tomar un café. Vamos, profesor, descansemos un poco. Vuelva mañana y seguiremos buscando». «Algunos más». «¿Tiene usted idea de cuánto dinero ya ha gastado?», le preguntó Wolf. «Solo por entrar a estos sitios web, uno tras otro, quiero decir que estamos en los miles». «Siga», insistió Adrian. Señaló con el dedo una lista que había aparecido en la pantalla. hagodetodo.com, seguido de tusjovenesamigos.com y whatcomenext.com. Wolf hizo clic en el último y se incorporó bruscamente. «Mire eso, piden muchos dólares para ingresar. Ese es un sitio caro», explicó. «Deben estar ofreciendo algo especial». Esta última palabra fue pronunciada por una suerte de energía llena de entusiasmo. Solo había una inscripción en rojo sobre fondo negro y una lista de precios, aparte del reloj de duración del título, serie número 4. Ninguna señal acerca de qué era o el sitio que estaba vendiendo, lo cual le indicó a Adrian que los visitantes ya sabían de qué se trataba. Esto lo intrigó. En ese mismo momento, Walt señaló el reloj de duración. «¿Eso no concuerda acaso con la desaparición de su niña?», preguntó. Adrian hizo unos rápidos cálculos. Coincidía. Se sintió repentinamente lleno de un diferente tipo de entusiasmo, del que percibía que se había apoderado del delincuente sexual. «Entregue el dinero», ordenó. Wolf escribió el número de la tarjeta de crédito de Adrian. Los dos hombres esperaron que llegara la autorización. La habitación de pronto se llenó de la Oda a la Alegría de Beethoven, mientras el pago era aprobado. «Eso está bueno», dijo Wolf mientras escribía Psychoprof como nombre de usuario, y cuando un indicador de comandos pidió una contraseña, escribió Jennifer. «Bien, profesor, veamos lo que tenemos aquí». Otro clic y una imagen de webcam dominó la pantalla. Una mujer joven, la cara escondida por una capucha, estaba sentada en una cama. Estaba sola en una simple habitación de sótano y estaba temblando de miedo. Estaba desnuda. Tenía las manos esposadas a una cadena larga, fijada a una pared. «¡Wow!», exclamó Wolf. «Esto sí que es algo». Debajo de la imagen aparecieron palabras. «Saluda a la número 4, Psychoprof». Adrian miró fijamente la imagen. Sus ojos recorrieron la piel de la niña buscando alguna señal delatadora que pudiera ayudarlo. No vio nada. «No puedo precisar», dijo, como si respondiera a una pregunta que no necesitaba ser dicha en voz alta. Se puso de pie y se acercó al televisor, como si al hacerlo pudiera ver algo más claro. La habitación en la pantalla del televisor estaba llena de ruidos de la respiración pesada y difícil, y de los sollozos amortiguados. «Mire allí, profesor, en el brazo». Adrian vio el tatuaje de una flor negra en el brazo de la joven. Mientras él miraba, Wolf se le acercó. Señaló la pantalla, tocándola con su mano como si pudiera acariciar a la persona que mostraba. Adrian vio lo que el otro estaba señalando. Una delgada cicatriz de una operación de apéndice en el lado derecho de la niña. «Pero parece tener la edad correcta, ¿no, profesor?».
Adrian tomó el volante de personas desaparecidas. No había mención alguna de un tatuaje o una cicatriz quirúrgica, vaciló. Vio el teléfono celular de Wolf sobre la mesa y lo recogió. ¿A quién está llamando?, quiso saber Wolf. ¿A quién cree?, respondió Adrian. Marcó un número, pero sus ojos fijos estaban en la niña temblorosa y desnuda que tenía delante de sí. Terry Collins atendió al tercer timbrazo. Todavía estaba sentada delante de Mary Riggins y de Scott West, tratando de elaborar la misma explicación por centésima vez. Mary Riggins parecía tener una provisión inagotable de lágrimas que habían sido derramadas generosamente durante las horas que Terry había estado sentada junto a ella. Esto no sorprendió a la detective. Sabía que ella habría hecho lo mismo. El identificador de llamadas en su teléfono celular mostró el nombre de Mark Wolf. Esto la sorprendió. Era muy tarde y no tenía demasiado sentido. Los delincuentes sexuales nunca llaman a la policía. Era al revés. «Detective, disculpe que la moleste tan tarde», empezó. Se lo escuchaba curiosamente apurado. Terry Collins recordó que Adrian le había parecido en general inestable y vacilante en las ocasiones en las que habían estado juntos. Apresurado. No era una palabra que ella habría usado para describirlo en ninguno de sus encuentros. «¿De qué se trata, profesor?», su tono era brusco. Las lágrimas de Mary Riggins parecían ser la prioridad en ese momento. ¿Jennifer tenía alguna cicatriz de una operación de apéndice? ¿Tenía un tatuaje de una flor negra en el brazo? Terry empezó a responder, pero se detuvo. «¿Por qué lo pregunta, profesor? Solo quiero estar seguro sobre algo», contestó. «¿Seguro de qué?», pensó ella. Esto la hizo sospechar, pero no profundizó. No quería ser cruel con el anciano trastornado, pero no quería distraer a la madre y al padrastro con algo que pudiera ser malinterpretado como una esperanza. Se volvió a Scott y a Mary. ¿Jennifer tenía alguna cicatriz o tatuaje que podría no haber mencionado?, hizo la pregunta tapando con su mano el micrófono del teléfono. Scott respondió rápidamente. «Absolutamente no, detective. Era más que una niña. Un tatuaje de ninguna manera, jamás se lo habríamos permitido, por mucho que ella hubiera insistido. Además, era menor de edad, así que no podían hacerle uno sin nuestro permiso. Y jamás estuvo en una operación, ¿no es cierto, Mary?». Mary Riggins asintió con la cabeza. Terry Collins habló en el teléfono. «No a ambas preguntas. Buenas noches, profesor». Desconectó la línea. Tenía varias preguntas resonando dentro de ella, pero las respuestas iban a tener que esperar. Debía liberarse del pensar que aquella habitación, y no estaba segura de aún cómo hacerlo con elegancia. La mayoría de los policías eran realmente buenos para retirarse apenas dado el golpe, pensó. No era el caso de ella. Adrian cerró el teléfono con un clic. Siguió mirando la pantalla. «No pude averiguar demasiado», dijo. Wolf estaba dirigiendo al teclado. «Mire», señaló, «tienen un menú. Verifiquemos por lo menos eso». Hizo clic primero en un título de sección que decía: «La número 4 come», lo que les ofreció una nueva pantalla. En ella la joven estaba comiendo un tazón de avena. Ambos hombres se inclinaron hacia adelante porque en esas imágenes la capucha había sido reemplazada por una venda. Les ofrecía otras facciones para examinar. Wolf levantó el volante de personas desaparecidas y lo colocó al lado del televisor. «No sé, profesor. Bueno, ningún tatuaje, pero por Dios, el pelo parece casi el mismo». Adrian miró atentamente. Línea del pelo, línea de mandíbula, forma de la nariz, la curva de los labios, la longitud del cuello. Sentía que sus ojos ardían con imágenes. Se puso tenso cuando vio que la bandeja de comida era retirada por una persona enmascarada y vestida con un traje de seguridad. Una mujer, pensó, mientras calculaba su altura y sus formas, aunque estaban escondidas por los pliegues de la ropa. Cuando Tommy le habló, la voz pareció venir de su interior. «Papá, si quieres ocultar quién es quién, cuando eso viera en el mundo,
¿No tomarías algunas precauciones? Por supuesto, pensó Adrian. Señor Wolf, ¿usted sabe algo sobre tatuajes falsos o de maquillaje como el que se usa en Hollywood? Wolf miró de cerca el televisor. Tocó la cicatriz de la operación de apéndice. Tengo una de esas, se ve igual, de modo que esta no me parece falsa, pero ese no es el asunto, ¿no? Hizo clic en el título de sección que decía, entrevista con la número 4. Vieron a la joven que se acercaba a la cámara. La persona con el traje de seguridad la estaba interrogando. Ambos escucharon que le decía a la lente, tengo 18 años. Wolf resopló, ni pensarlo. Le están obligando a decir esas tonterías. Tiene fácilmente 2 años menos. Adrian pensó que en su vida había conocido muy pocas personas tan hábiles como Mark Wolf para reconocer la edad precisa de un adolescente. Wolf hizo clic en una sección titulada La número 4 trata de escapar. Miraron cuando la joven se arrancaba el collar y la cadena que la sujetaba por el cuello, justo en el momento en que quitaba la venda. El ángulo de la cámara cambiaba, de modo que quedó atrás de ella, oscureciendo las facciones de su rostro. Sí, escape, seguro, comentó Wolf con cinismo. ¿Ve cómo la cámara de delante se apaga y ahora solo podemos verla desde atrás? No se le puede ver la cara, ¿no? Alguien sabe lo que está haciendo. Adrian no respondió. Estaba tratando de concentrarse en otra cosa. Era como si hubiera un trozo de memoria flotando en su imaginación y no pudiera alcanzarlo para poder examinarlo. Wolf miraba mientras a la joven que se dirigía a una puerta. Desde detrás, la cámara la seguía. Hubo un destello de luz y un hombre enmascarado se metió en la imagen. Allí terminaba la sección. La siguiente es, la número 4 pierde su virginidad. Profesor, mi conjetura es que se trata de sexo explícito. Tal vez se trate de una violación. ¿Usted quiere ver eso? Adrian sacudió la cabeza. Vuelva a la pantalla principal. Wolf lo hizo. La joven encapuchada permaneció inmóvil en una posición. Adrian tenía 1000 preguntas para hacer, todas acerca de quién, de por qué, de cuál era el atractivo de todo ello, pero no las hizo. En cambio, simplemente giró y examinó la cara de Wolf. El delincuente sexual estaba inclinado hacia adelante, fascinado. La luz en los ojos del hombre le decía prácticamente casi todo lo que tenía que saber. Podía darse cuenta de la compulsión cuando ésta aparecía ante sus ojos. Adrian quería darse vuelta y mirar hacia otro lado, pero no podía. De pronto escuchó un coro de voces. Hijo, hermano, esposa, todas gritando cosas opuestas entre sí, pero todas diciéndole, mira y observa. El ruido de su cabeza estaba aumentando el volumen, subiendo lentamente, algo sinfónico, envolvente. Era un poco como si muchas personas estuvieran presenciando la misma cosa peligrosa en el mismo aterrador momento, como el accidente de un automóvil fuera de control deslizándose en una calle angosta, y gritando la misma advertencia, pero usando palabras diferentes y lenguajes diferentes, de modo que solo podía percibirse la sensación de alarma. Había gritos dentro de su cabeza y se tapó las orejas con las manos, pero no sirvió de nada. Sus gritos se multiplicaron de manera dolorosa. Lo único que podía hacer era mirar la pantalla y a la joven aparentemente atrapada allí. Y mientras Adrian miraba, vio que ella extendía la mano a ciegas, buscando a su alrededor, hasta que su brazo flaco se envolvió alrededor de una forma familiar, que ella abrazó sobre su pecho que subía y bajaba. Alguna vez había visto un osito de peluche viejo, gastado y rotoso. Un juguete de niño atado de manera incongruente a una mochila, pero ahora estaba envuelto por brazos vacilantes e impotentes.